Aunque el acogimiento familiar no es una adopción, sí que se convierte en una de las mejores medidas para que niños y niñas que por diversas circunstancias no pueden vivir con su familia biológica puedan crecer en un entorno familiar adecuado. Este acogimiento puede ser temporal o bien permanente. El objetivo es que las familias de acogida contribuyan a cubrir las necesidades afectivas y formativas de estos menores hasta que puedan volver con sus familias de origen. Bueno, pues este es un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos junto a Irache Serrano, es directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Señora Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando de datos que eran correspondientes a final de año, 2019. A día de hoy, ¿cuántos menores están bajo tutela del Gobierno de Canarias? Aunque esto puede variar, ¿no? Sí, día a día. Sí, varía prácticamente cada día, porque justo ahora, hace un ratito antes de entrar, acabo de firmar, que siempre es un motivo de alegría, ¿no?, el poder firmar un cambio de medida. Vamos, un cese de medida, en este caso un acogimiento que se cesa porque la niña en cuestión se puede reintegrar con su familia de origen, ¿no? Entonces las cifras varían todos los días. Ahora mismo tutelamos a un número importante de menores, de los cuales cerca de 800, casi 900 están en acogimiento familiar. El grueso más importante en este momento del Programa Canario de Acogimiento Familiar lo absorbe el acogimiento en familia extensa. Eso quiere decir que son menores que están en acogimiento dentro de su propia familia. La experiencia nos dice que la mayor parte suelen ser abuelas, casi siempre, ¿no?, pero pueden ser abuelas, abuelos, tíos, primos, es decir, miembros de la familia extensa. Por otro lado, hay otra modalidad de acogimiento familiar, que es el acogimiento especializado. El acogimiento especializado está sobre todo enfocado para niños o grupos de hermanos, niños, niñas, grupos de hermanos, que presentan algún tipo de necesidad o de característica especial. Y como le presentan una característica especial, necesitamos también que sean familias especiales. ¿Qué quiere decir que sean familias especiales? Pues que tengan, que sepan y además puedan demostrar capacidades parentales avanzadas, necesarias para abordar la crianza de esos niños que tienen esa necesidad especial. Y por otro lado, la última modalidad de acogimiento, no por ello la menos importante, es la modalidad de acogimiento en familia ajena, es decir, un acogimiento que, no siendo especializado, tampoco es... La familia acogedora o las personas que deciden hacer ese acogimiento no tienen ningún tipo de vínculo familiar con ese menor, es decir, es una familia ajena a su propio entorno biológico. Bueno, pero siempre será una buena noticia el hecho de que uno de esos menores regrese con su familia de origen, con su familia biológica, claro, ¿no? Como el caso que nos comentaba ahora al comenzar, ¿no? Claro, ese es en gran parte el objetivo del programa. Nosotros siempre remarcamos que el acogimiento familiar es una medida de protección temporal. Cierto es que luego tenemos dos modalidades de contrato. Podría ser temporal o también podría ser permanente, pero al final, en definitiva, la medida siempre es temporal. Y es temporal porque lo que perseguimos es o bien encontrar una medida definitiva, que podría ser la adopción también. Cuando se desestima la propia familia del menor, necesitamos encontrar una familia definitiva. Que no tiene que ser la familia acogedora. No tiene que serlo, no tiene que serlo porque pero son puede programas... serlo. No, o no siempre. No. Para adopción no. Para adopción no. Piensen que tenemos que ser lo más garantistas posible, no solamente con la infancia, sino con las familias y con la legalidad, con lo cual hacerlo así supondría que el acogimiento sería una puerta de atrás para la adopción. Claro. Cuando tenemos familias que se han ofrecido para ser familias adoptivas, que tienen un proceso también no solo de formación y de valoración de idoneidad, sino de espera, con lo cual el acogimiento nunca puede ser la puerta atrás de la adopción. ¿Y las familias interesadas en convertirse en familias acogedoras, qué pasos deben seguir? Pues lo más importante y el primer paso es llamar al 012 o venir presencialmente a cualquiera de las sedes de la Dirección General. En Las Palmas de Gran Canaria estamos en el Múltiplex 2, en la segunda y tercera planta, a la mar, eso es importante, y aquí en Santa Cruz, en el edificio Príncipe Felipe. Ajá. Entonces, bueno, pueden llamar al 012 o venir y solicitar información de entrada. A partir de ahí vamos a ver cuál es la motivación para ese acogimiento, y en el caso de que la persona que venga a informarse quiera tener un poquito más de conocimiento, lo que vamos a hacer es facilitar que puedan cursar una formación muy concreta. ¿Qué procedimiento se abre a partir de entonces?
Después de la información previa, bueno, también hay un momento para que la familia o la persona que viene con esa predisposición tenga su momento de reflexión y de decidir si sí o si no. Claro. En el caso de que decidan que sí, el siguiente paso es hacer una formación. Necesitamos que nuestras familias estén no solamente motivadas, sino también formadas específicamente para la labor que van a llevar a cabo. Pues a partir de ahí, cuando ya han hecho la formación, luego entramos en un proceso de valoración de idoneidad, como si fuera exactamente para una adopción, ¿no? Esto es importante porque tenemos que ser garantistas, ya lo comenté antes, ¿no? Pero necesitamos familias que de una forma u otra puedan demostrar que son idóneas y que son capaces de asumir una paternidad que va a ser especial, tanto si es en acogimiento en familia ajena como si es especializado, ¿no? Porque al final los pibes, los chicos y las chicas que van al programa de acogimiento familiar vienen con una mochila, con una historia de vida. Claro. Y tenemos que ser muy capaces de ser luego resolutivos con respecto a esa historia de vida, ¿no? Entonces pasamos una valoración de idoneidad y puede resultar idóneo o puede no resultar idóneo. No resultar idóneo tampoco no quiere decir que no puedan llegar a ser unos buenos padres, pero para ese programa en concreto no es la mejor alternativa. Y en el caso de que sí sean idóneos, se consigue ese certificado de idoneidad y a partir de ahí estamos a la espera de poder hacer un matching. Es decir, nosotros no buscamos niños para familias que lo solicitan, sino que buscamos familias para niños que necesitan una familia de verdad. Y a partir de ahí lo que hacemos es bueno, buscar qué perfil de familia tenemos que pueda ser acorde y adecuada para el menor en cuestión y hacemos un periodo de acoplamiento. Se tienen que conocer, tenemos que hacer que de ese encuentro surja un feeling especial porque si no eso no va a funcionar. Y a partir de ahí, bueno, pues establecemos unas visitas que se vayan prolongando, ¿no? Luego hacemos un permiso de estada, de tal forma que los niños ya empiezan a tener pernoctas con esa familia acogedora y cuando tenemos ciertas garantías de que eso va a poder funcionar, se formaliza el acogimiento. Me imagino que igual que se hace un seguimiento en el transcurso de la convivencia entre ese niño que va de acogida a una familia, también se le hará seguimiento a su familia biológica para luego determinar los plazos y los tiempos en la que el niño o la niña podría volver de nuevo a su familia de origen, ¿no? Claro, sí, siempre que se puede. Esto es importante porque hay muchas ocasiones en que las propias familias de origen, en ocasiones tenemos que desestimarlas porque vemos que la situación ya no es recuperable, ¿no? Cuando la situación sigue recuperable, nosotros trabajamos en coordinación y en colaboración con entidades que precisamente hacen ese trabajo junto con la entidad pública, ¿no? En el caso de los acogimientos familiares, en lo que respecta a la familia ajena, trabajamos en coordinación con aldeas infantiles, en lo que respecta a la familia extensa trabajamos con Quórum Social 77 y con lo que respecta al acogimiento especializado trabajamos con SUMAS, que son 3 entidades que nos colaboran en materia de acogimiento familiar. Y en la medida de lo posible el trabajo se hace con el niño o la niña que está en acogimiento familiar, porque puede necesitar soporte social, psicológico, educativo. Trabajamos con la familia que acoge y, como no, siempre que se puede, también con la familia de origen, porque, como ya decía, ¿no? Es una medida temporal y el objetivo es encontrar una medida definitiva que podría ser la adopción en determinados casos, pero también en muchos de los casos pueden volver y retornar con su familia de origen. Y hoy en día hay una verdadera necesidad de encontrar familias acogedoras, lo digo porque siempre es mejor que estos niños y estas niñas estén con una familia, en un entorno familiar adecuado, con sus necesidades formativas, emocionales, que estar en un centro, ¿no? Bueno, cuando los niños están en un hogar, centro, nosotros lo llamamos acogimiento residencial y también es una muy buena medida. Pero claro, en un hogar de protección de la red, de cualquiera de las islas que en este momento tenemos red de protección, son centros que son para 10 niños o niñas, ¿no? Obviamente la atención que podemos dar no es la misma que en un entorno familiar donde existen 1 o 2 menores y una pareja o una mamá o un papá que tiene una dedicación prácticamente exclusiva, Claro. ¿no? El acogimiento residencial es una medida que es muy pertinente y es adecuada, pero en la medida de lo posible yo creo que tenemos que apostar por el acogimiento familiar porque nos permite que los chicos y chicas, al final nos permite cumplir un derecho
que es que puedan crecer en un entorno familiar, ¿no? Bueno, también quería preguntarle, aprovechando su presencia, señora Serrano, sobre los menores migrantes que están llegando a las islas. También es la comunidad autónoma quien se hace cargo de ellos. En este sentido, ¿cómo está la situación a día de hoy? Pues bueno, justo desde finales del 2019 hasta fecha de hoy, creo que estamos la cifra ayer eran 570. Bueno, por lo que acabamos de ver ahora, con las dos últimas pateras en Fuerteventura y la que acaba de llegar a Gran Canaria, a esta hora de la mañana desconozco la cifra actual, claro, pero probablemente haya subido un poquito, ¿no? La situación es la misma que para cualquier otro menor canario, porque una vez están, bueno, vaya por delante que una vez llegan a puerto, lo que reclamamos y lo que reivindicamos es que se recuperen los protocolos que ya existieron en la famosísima crisis de los cayucos. Necesitamos que los chicos y las chicas que van llegando se les determine la edad real a través de las pruebas óseas. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos la red de protección saturada porque asumimos a todo aquel que dice ser menor. Claro. Luego comprobamos con las pruebas óseas que no lo son, pero en lo que se resuelven las pruebas óseas, bueno, pues a lo mejor pasa un mes, 2, 3, y bueno, tenemos la red, digamos, que con una cierta saturación, y nos ha llevado a tener que abrir, en este caso en Gran Canaria, el albergue de Ayagaures. Hemos contado con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, que nos ha cedido el inmueble, y con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que nos ha abierto los brazos para poder tener allí ese recurso ahora mismo de emergencia. También tuvimos que abrir de cara a final de año, creo que fue en el mes de noviembre, tuvimos que abrir también un DEAMENAC, un dispositivo de emergencia en la isla de Fuerteventura, con 35 plazas que a día de hoy ya están no solamente llenas, sino con sobreocupación. Y ya por último, señora Serrano, ¿qué futuro les depara a estos menores? También se puede producir un llamamiento a esa acogida, sobre todo también destinada a familias africanas, pero que también necesitan llevar el mismo procedimiento que cualquier familia canaria, ¿no? El procedimiento es el mismo, ¿eh? Tenemos un volumen importante ahora de familias africanas que pueden tener esa motivación, y no las hemos hecho llamar al 012 porque ya conocíamos esta motivación, pero bueno, va a ser lo mismo: información, formación, valoración, y a partir de ahí una asignación de un menor o de un niño o una niña que tenga la necesidad de tener una familia. Pues Irache Serrano, directora general de Protección a la Infancia y la Familia, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.